Parte 2. El reto de la feminidad bíblica en un mundo caído. Número 4. Retrato de una mujer usada por Dios. Nancy Lee DeMoss. ¿Cómo es una mujer piadosa? ¿Cómo puede nuestra vida cumplir el propósito eterno por el que Dios nos creó? ¿Cómo podemos llevar mucho fruto, Juan 15:5, para su gloria? Felizmente, la palabra de Dios nos brinda las instrucciones que necesitamos. Además, nos proporciona una serie de modelos para imitar, mujeres que ilustran qué significa caminar con Dios y que Él nos use. Aunque estas mujeres vivieron situaciones bastante diferentes a las nuestras, enfrentaron muchos de los mismos retos que nosotras enfrentamos. Fueron hijas, esposas y madres. Experimentaron la juventud, la adultez y la vejez. Tuvieron que luchar con los misterios de la vida y la muerte, la fe y la duda, el gozo y la tristeza. Al estudiar una descripción de sus vidas, nos instruimos en los caminos de Dios y encontramos un patrón para nuestra propia vida. Uno de mis ejemplos bíblicos favoritos es María de Nazaret. En su vida encuentro una riqueza de sabiduría para mi propio caminar con Dios. Su historia ilustra muchas de las características de la clase de mujer que Dios usa para cumplir su propósito de redención en el mundo. El Evangelio de Lucas registra el dramático momento en el que María supo por primera vez que Dios tenía un propósito extraordinario para su vida. Mientras transcurre el relato, alcanzamos a ver el corazón y el carácter de esta admirable mujer de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1, del 26 al 38. María era una mujer común. No había nada particularmente excepcional en María. No provenía de una familia ilustre o adinerada. Cuando el ángel se le apareció a esta joven adolescente, ella estaba comprometida en matrimonio y seguramente hacía lo que todas las muchachas comprometidas hacen. Soñaba con casarse con José, con la casa en la que vivirían, con la familia que tendrían.
No creo que estuviera esperando que su vida fuera usada de una manera extraordinaria. La importancia de la vida de María no radicaba en ninguna de las cosas que el mundo valora tanto: el trasfondo cultural, la belleza física, la inteligencia, la educación, los dones y talentos naturales. Era la relación que María tenía con Jesús lo que le otorgaba importancia a su vida. No estaríamos leyendo este relato hoy si no hubiera sido por la relación que ella tenía con Jesús. El Señor es contigo, le dijo el ángel. Esto es lo que marcaba una gran diferencia en la vida de esta joven muchacha, y es lo que marca una gran diferencia en nuestra vida. No pienses que debes ser extraordinaria para que Dios te use. No tienes que tener dones, talentos y habilidades excepcionales o relaciones influyentes. Dios se especializa en usar a personas comunes, cuyas limitaciones y debilidades las convierten en ejemplos ideales de su gloria y grandeza. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, del 26 al 29. A pesar de que podamos ser personas comunes y no calificadas, todas nosotras, como hijas de Dios, podemos caminar con Él y ser usadas por Él. No porque seamos inherentemente importantes, sino debido a nuestra relación con Cristo. Nuestra verdadera identidad no se encuentra en un trabajo, un cónyuge, un hijo, una posición o una posesión. Es nuestra relación con el Señor Jesucristo lo que le da valor e importancia a nuestra vida y nos hace utilizables en su reino. María era una mujer pura. Aunque había crecido en una comunidad conocida por su corrupción moral, era virgen. Indudablemente, muchas de las congéneres de María no se habían mantenido puras, pero cuando Dios dispuso enviar a su Hijo al mundo para llevar a cabo su plan eterno de redención, escogió colocar la simiente de su Hijo en el vientre de una vasija pura. Escogió a una mujer que no se había dejado seducir por los encantos del mundo, sino que se había reservado para el uso del Maestro. En un mundo que ostenta perversión y se mofa de la pureza, las mujeres de Dios deben estar dispuestas a ir contra la corriente, a caminar en pureza y enseñar a sus hijas la importancia y el valor del compromiso con la virtud personal y moral. Puede que estés cosechando las bendiciones y beneficios de un compromiso con la pureza personal de toda la vida. Por otro lado, puede que estés viviendo con un profundo sentimiento de pérdida y remordimiento por haber tomado malas decisiones. Tal vez sientas que Dios nunca podrá usarte por no haberte mantenido pura. Lo asombroso de la gracia de Dios es que Él puede restaurar y restaurará la pureza de aquellas que acuden a Él con un corazón contrito y arrepentido. Él no puede restaurar la virginidad que ha sacrificado, pero por su gracia puede restaurar la verdadera virtud. María era una mujer sin mérito alguno. Dios no escogió a esta mujer joven porque era digna de recibir el honor de ser la madre del Salvador. El ángel le dijo a María: salve, muy favorecida. Esta frase podría traducirse: por la gracia de Dios has sido aprobada.
Si alguna de nosotras ha de ser aprobada por Dios, es por su gracia, no por algo que hayamos hecho nosotras. Por ti hallado, oh buen pastor, rescatado por tu amor, diste vida eterna a mí. Vivo a Dios, ya acepto en ti mi justicia y mi salud. Me das gracia en plenitud. Augusto Toplady, Roca de la Eternidad. Todo es por gracia. Una y otra vez en las Escrituras vemos que Dios escoge personas sin mérito alguno. Dios no miró desde los cielos y dijo: veo una mujer que tiene algo para ofrecerme, creo que la voy a usar. María no era digna de ser usada por Dios. Por el contrario, ella se maravilló de la gracia de Dios al escogerla. En el momento en que dejemos de vernos como instrumentos indignos, es probable que dejemos de ser útiles en las manos de Dios. María fue una mujer escogida. Dios la escogió para una tarea de trascendencia eterna, para dar a luz al Hijo de Dios. En cierto sentido, Dios nos ha escogido para una tarea similar, para dar a luz vida espiritual. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:6. Yo creo que hay un significado especial en el hecho de que Dios nos creó como mujeres para dar a luz vida espiritual y cuidar de estas vidas. Ya sea que Él nos conceda hijos físicos o no, Él quiere usarnos para llevar la vida y la luz de Jesús al mundo, para ser reproductoras espirituales, al dar a luz su vida en la vida de otros. Puede que veamos ciertas personas destacadas o extraordinariamente dotadas y pensemos que Dios las ha escogido de manera exclusiva. El hecho es que si tú eres una hija de Dios, has sido escogida por Dios para una tarea de suprema importancia, para dar a luz y cuidar hijos espirituales al llevar la vida del Señor Jesús a otros. Una vez veas tu vida de este modo, nunca volverás a tener un problema de autoestima. Hoy día, muchas mujeres tienen cicatrices por el rechazo de sus padres, cónyuges o amigos que las han despreciado. Qué gozo es descubrir que aunque merezcamos que Dios nos rechace, hemos sido escogidas para pertenecerle a Él y ser parte de su plan de redención en el universo. María era una mujer llena del Espíritu. Nosotras también debemos ser llenas del Espíritu para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha escogido. Cuando el ángel le dijo a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, María respondió: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dios la había escogido para una tarea humanamente imposible. La tarea para la cual Dios nos ha escogido a ti y a mí no es menos imposible. Podemos dar a conocer el Evangelio de Cristo a nuestros amigos perdidos, pero no podemos darles arrepentimiento y fe. Tú puedes proporcionarles a tus hijos un clima conducente a su crecimiento espiritual, pero no puedes hacer que tengan un corazón para Dios. Dependemos totalmente de Él para producir cualquier fruto de valor eterno. En respuesta a la expresión de debilidad e insuficiencia de María, el ángel le prometió la fortaleza y suficiencia de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Versículo 35. En el Antiguo Testamento, el Elión era el Dios Altísimo, el creador de los cielos y la tierra. Son muchas las conversaciones que he tenido con el Señor.
y se parecen un poco al diálogo de María con el ángel. Cuando el Señor me asigna una tarea, yo respondo: Señor, ¿cómo? No puedo hacer esto. Hay otras personas más competentes. Yo no estoy preparada. No estoy lista. Estoy tan cansada, tan débil, que ni sé lo que estoy haciendo. Y Él simplemente responde: lo sé. Es por ello que te he dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te capacitará y mi poder te cubrirá y se llevará tu debilidad. Nunca te olvides que no puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. No puedes criar a ese hijo, amar a ese esposo, cuidar a ese padre anciano, sujetarte a ese jefe, enseñar en esa clase de escuela dominical o guiar a ese pequeño grupo de estudio bíblico. Dios se especializa en lo imposible. Por eso, cuando obtenemos la victoria al cumplir con la tarea, no podemos llevarnos ningún mérito. Los demás saben que no fuimos nosotras y nosotras sabemos que no fuimos nosotras. Siempre debemos recordar que la única manera de vivir la vida cristiana y servir a Dios es por medio del poder de su Espíritu Santo. En cuanto pensamos que podemos hacerlo por nosotras mismas, nos volvemos inútiles para Dios. Tenemos que estar dispuestas a quitarnos del medio, permitir que Dios tome el control y que nos cubra. María era una mujer dispuesta. Con las promesas de Dios, la respuesta de María fue simplemente: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». En otras palabras: «Señor, estoy dispuesta. Tú eres mi amo, yo soy tu sierva. Estoy dispuesta a que me uses como quieras. Mi cuerpo es tuyo, mi vientre es tuyo, mi vida es tuya». En este acto de entrega, María se ofreció a Dios como un sacrificio vivo. Ella estaba dispuesta a que Dios la usara para cumplir sus propósitos, dispuesta a soportar la pérdida de la reputación que seguramente sufriría cuando las personas se dieran cuenta de que estaba embarazada, dispuesta a soportar el ridículo e incluso el posible apedreamiento permitido por la ley mosaica, dispuesta a pasar por 9 meses de creciente incomodidad y desvelo, dispuesta a soportar los dolores de parto, de dar a luz al niño. María estaba dispuesta a renunciar a sus propios planes y proyectos para colaborar con Dios en el cumplimiento de sus planes. Esta fue la actitud del corazón de una joven mujer llamada Betty Stam, que junto a su esposo John fueron a China como misioneros. En 1934, a los 27 y 28 años de edad, fueron martirizados a manos de los comunistas. La siguiente oración escrita 9 años antes explica por qué ella estuvo dispuesta a hacer este sacrificio extremo. Señor, renuncio a mis propios planes y objetivos, a todos mis deseos, esperanzas y ambiciones, y acepto tu voluntad para mi vida. Me rindo a ti, te entrego mi vida, todo mi ser, totalmente y para siempre. Haz tu entera voluntad en mi vida, cueste lo que cueste, ahora y siempre. Este debería ser el clamor del corazón de cada mujer de Dios. Soy tu sierva, estoy dispuesta. ¿Quieres que me case? Me casaré. ¿Quieres que me quede soltera? Me quedaré soltera. ¿Quieres que tenga hijos? Criaré hijos para tu gloria. ¿No quieres que tenga hijos? Entonces seré una reproductora de fruto espiritual en la vida de los demás. ¿Quieres que viva en una casa pequeña donde todos estemos apiñados? ¿Quieres que padezca una aflicción física? ¿Quieres que eduque escolarmente a mis hijos en casa?
¿Quieres que ame y sirva a mi esposo con el que es tan difícil convivir? ¿Quieres que me encargue de discipular a esa muchacha y la guíe en tus caminos? ¿Quieres que ceda mi tiempo libre para darle clases privadas a ese niño de un hogar dividido? ¿Quieres que le lleve comida a ese vecino malhumorado que está enfermo? Señor, como tú quieras, soy tu sierva, haré lo que tú digas. María era una mujer creyente. Después del encuentro con el ángel, María fue a visitar a su prima Elizabeth. Elizabeth reconoció en la joven su respuesta de fe a la palabra de Dios. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. María le tomó la palabra a Dios. Ella tuvo fe en la capacidad de Dios de cumplir su promesa. Fue aquella fe en Dios y su palabra lo que activó el poder y la bendición de Dios en su vida. Como resultado, Dios cumplió su promesa y nació el Salvador. Hace años, el doctor Adrian Rogers retó a una gran concurrencia con esas palabras. No tenemos derecho a que nos crean mientras existan otras explicaciones. Gran parte de nuestra vida se puede explicar porque nos valemos de nuestros esfuerzos naturales y humanos y de nuestra energía, capacidades y planes, programas y métodos. ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios creyera sus promesas, se aferrara a Él en oración y le pidiera lo imposible? La reconciliación de matrimonios divididos, la salvación de amigos y familiares incrédulos, la transformación espiritual de hijos desobedientes, un nuevo derramamiento de su espíritu en un genuino avivamiento. Podríamos ver a Dios enviar del cielo el avivamiento más grande que este mundo haya conocido jamás. María era una mujer que alababa. Cuando Dios nos coloca en circunstancias problemáticas, o bien adoramos o nos quejamos. Me avergüenza decir que lo que más he hecho ha sido quejarme, incluso acerca del ministerio. Oh Señor, estoy cansada de viajar. ¿Tengo que ir a este lugar? Eso es muy difícil. ¿Por qué tengo que lidiar con esa persona? Me viene a la mente el pueblo de Israel que murmuraba incesantemente en el desierto. Ojalá muriéramos en este desierto. Se quejaban. Un día Dios llegó a decirles básicamente, ¿así que quieren morir en el desierto? Está bien, van a morir en el desierto. Números 14, 2, 28 y 30. Ten cuidado de lo que dices cuando murmuras. Dios podría tomarlo en serio. Pero cuando la vida de María parecía un caos, cuando tuvo que enfrentar un drástico cambio de planes, respondió en adoración y alabanza. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así comienza su Magnificat, uno de los himnos de alabanza más extraordinarios jamás entonados al cielo. Ella adoró a Dios por sus obras maravillosas, por su misericordia y por escogerla para ser parte de su gran plan de redención. María era una mujer de la palabra. Su oración en Lucas 1 del 45 al 46 incluye al menos una docena de citas del Antiguo Testamento. En aquellos días, las mujeres no tenían una educación formal. Es probable que María fuera analfabeta, pero ella había escuchado la lectura de la palabra y la había guardado en su corazón. Su vida y sus oraciones estaban llenas de las Escrituras. Una de las necesidades más grandes como mujeres es llegar a ser mujeres de la palabra, para que nuestras oraciones, nuestras respuestas y nuestras palabras estén saturadas de los pensamientos de Dios. El mundo no necesita escuchar nuestras opiniones.
Cuando nuestras amigas nos piden consejos con respecto a sus hijos, su jefe, sus finanzas, sus temores, su depresión u otros asuntos, no necesitan escuchar lo que nosotros pensamos. Deberíamos ser capaces de llevarlas a la palabra y decir: no tengo la respuesta que tú necesitas, pero conozco a alguien que las tiene. Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de tu situación. Dios no pretende que los pastores sean los únicos que enseñen la palabra. Cada una de nosotras debería poder usar la palabra eficazmente, no solo en nuestra adoración y en nuestro caminar, sino también para ministrar a las necesidades de los demás. Si queremos ser mujeres de la palabra, debemos dar prioridad a la lectura diaria de la palabra. Leer, estudiar, memorizar, meditar, personalizar y orar, y dejar que Él nos enseñe sus caminos. María era una mujer reflexiva. Después del nacimiento del Señor Jesús, se nos dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. 12 años más tarde, después que María y José encontraron a Jesús que hablaba con los maestros de la ley en el templo, una vez más leemos que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 51. Las dos palabras diferentes del griego que se tradujeron guardaba significan guardar diligentemente, preservar, cuidar, mantener cerca. En medio de las diversas responsabilidades de ser esposa y madre, María se hacía tiempo para contemplar lo que estaba sucediendo en su vida y meditar en lo que Dios había hecho. El ritmo precipitado, frenético y asediado de nuestra cultura puede ser adictivo y embriagador. Muchas de nosotras cedemos a la tentación de llenar cada momento activo de nuestra vida con ruido y actividades. Subimos al automóvil y encendemos la radio. Caminamos por la casa y encendemos el televisor o la computadora, o levantamos el teléfono para llamar a alguien. Correos electrónicos, mensaje de voz, teléfonos celulares, música y medios de comunicación social amenazan con llenar cada espacio disponible y con dejarnos emocional y espiritualmente vacías y superficiales. Si queremos ser instrumentos de su gracia, que reflejen su luz en la oscuridad que nos rodea, debemos hacernos tiempo para estar en silencio, para estar quietas, para meditar y reflexionar en lo que es Dios y en lo que está haciendo a nuestro alrededor y en nuestra vida. María era una mujer humilde. Se dice muy poco de esta mujer después del nacimiento de Jesús. Al parecer, ella era feliz de ser identificada como la madre de Jesús. Estaba contenta de estar en segundo plano, de no ser muy conocida, sino de hacer que lo conocieran a él. El mensajero angelical había dicho de su hijo: será grande. María no se veía a sí misma digna del favor de Dios. Ha mirado la bajeza de su sierva, versículo 48. En otras palabras, ¿quién soy yo para que se haya dignado a mirarme con favor? Ella tenía el espíritu de Juan el Bautista que decía: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. He aquí una mujer que reconocía: aquí el que importa es él, no yo. Las mujeres de hoy día no siempre reciben elogios por ser esposa y madre, por amar y cuidar de su esposo y sus hijos con devoción. La sociedad nos presiona fuertemente a hacer algo que valga la pena, a tener nuestra propia identidad. Incluso aparte de la presión de la sociedad, nuestro propio corazón aspira a reconocimiento y valoración por el sacrificio que hacemos. La mujer que Dios usa es una mujer humilde,
que sigue los pasos del Señor Jesús, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2:7. María era una mujer que confiaba. Ella confiaba que Dios era más grande que sus circunstancias. La confianza de su corazón se puede ver en el primer capítulo de Mateo, después de ese encuentro con el ángel que le cambió la vida. José, su prometido, no había visto ni había oído al ángel. Cuando María le explicó lo que había sucedido, al parecer él no le creyó, pero María sabía cómo confiar en Dios y estaba dispuesta a esperar que Él obrara. Ella no presionó a su prometido para que creyera lo que Dios le había dicho. Antes bien, le dio tiempo a Dios para que le hablara a él y obrara en su corazón. A veces las mujeres solemos discernir o percibir una realidad espiritual antes que los hombres. La tendencia natural en ese momento es pensar que tenemos que convencerlos de la veracidad o de la importancia de la realidad espiritual que hemos discernido. María no tenía ese espíritu. Ella no trató de demostrar nada. No sintió que fuera su responsabilidad convencer a José. No ejerció ninguna manipulación ni control alguno. Simplemente esperó en el Señor y confió en que Él cumpliría sus propósitos. Y a su tiempo, Dios envió un ángel para que le revelara a José lo que debía saber. Puede que estés cansada de esperar que Dios le hable a tu esposo, a tu pastor o a cualquier autoridad espiritual. No trates de hacerlo por ti misma. Espera en el Señor, confía en Él. Él cumplirá sus propósitos en su tiempo y a su manera. María era una mujer sumisa. Ya hemos visto que se sujetó a Dios cuando le dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Ella aceptó la voluntad de Dios, aunque era completamente diferente de todo lo que había planeado para su vida. María también demostró estar sujeta a Dios al estar sujeta a su esposo. Después del primer encuentro de María con el ángel, Dios dio instrucciones para ella y su familia a través de su esposo, y ella permitió que él tomara la delantera. Para proteger a su hijo de la ira de Herodes, Dios le dijo a José que tomara a su familia y huyera a Egipto. Después de lo que María había visto y experimentado, podría haberle parecido difícil seguir a un simple mortal. Después que Herodes muriera, Dios le dijo a José que regresara a Nazaret. A medida que Dios le revelaba su voluntad, José guiaba a su familia y su familia le seguía. Es fácil que las mujeres que son sensibles al Señor participan en estudios bíblicos, crecen espiritualmente e incluso enseñan la palabra a otros. Se sientan más capacitadas para liderar que su esposo e incluso su pastor. Cuando transmitimos este sentido de superioridad espiritual, despojamos a los hombres de su motivación de cumplir el llamado que Dios les ha dado de estar a cargo del liderazgo de su familia y la familia de Dios. Si queremos cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, debemos estar dispuestas a ceder el control y permitir que Dios nos guíe a través de los hombres que Él ha colocado en posiciones de autoridad. María era una mujer que ejercía influencia. En el Evangelio de Juan encontramos el relato de Jesús en las bodas de Caná, donde ante la falta de vino, María envió a los siervos de Jesús: «Hagan lo que Él les ordene». Ella usó su influencia para enviar a otros a Jesús y animarlos a obedecerle y seguirle. Cuando amigos y conocidos vienen a nosotras con problemas, nuestro papel a desempeñar no es el de resolver sus problemas, sino de enviarlos a Jesús y animarles diciéndoles: «Hagan lo que Él les ordene».
Al parecer, María también ejercía influencia al guiar a sus propios hijos a seguir a Jesús. Durante su ministerio terrenal, los medios hermanos de Jesús no creían en él, Juan 7:5. Sin embargo, cuando se inició la iglesia primitiva, se habían convertido, Hechos 1:14. Dos de ellos, Judas y Santiago, escribieron los libros del Nuevo Testamento que llevan sus nombres. Yo creo que probablemente María fuese una de las influencias claves que los guió a la fe en Jesús. María era una mujer de oración. Ella entendía la necesidad no solo de la oración en privado, sino de la oración corporativa. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, 120 creyentes se reunieron en el aposento alto por 40 días para esperar que Dios enviara la promesa del Espíritu Santo. María estaba entre aquellos que perseveraban unánimes en oración y ruego, Hechos 1:14. Una de las maneras más importantes en las que Dios ha usado a las mujeres como instrumentos de avivamiento es en la oración. En 1949 a 1951, Dios usó a dos hermanas ancianas, Peggy y Kristen Smith, en el avivamiento de Lewis, en Escocia. Ambas mujeres tenían alrededor de 80 años. Peggy era ciega y Christine estaba inválida con artritis. Ni siquiera podían salir de su pequeña cabaña para adorar en la iglesia del pueblo, pero ellas sabían cómo orar. Dios usó sus oraciones para plantar semillas de anhelo en el corazón de los hombres que entonces comenzaron a orar por un avivamiento. Dios envió un gran avivamiento espiritual en respuesta a las oraciones más fervientes de estas dos mujeres desconocidas. Mi propia vida, en cierta medida, es el fruto de las oraciones de una bisabuela que nunca conocí. Al leer los informes de violencia y perversión de nuestra cultura, al recibir cartas de mujeres cuyos cónyuges e hijos están lejos de Dios, al ver la condición decadente de tantos en nuestros templos y hogares evangélicos, me pregunto, ¿dónde están las mujeres que oran? ¿Dónde están las esposas, las madres, las abuelas, las hermanas y las hijas que están llevando la carga sobre sus rodillas y claman a Dios por misericordia e intervención divina? María era una mujer devota. Ella siguió a Jesús a lo largo de su ministerio terrenal. Aun cuando otros lo rechazaron y no lo siguieron, ella fue una de las pocas que lo acompañaron en todo el recorrido hasta la cruz. Cuando otros huyeron para salvar su vida, ella siguió fiel a Jesús a pesar del daño o riesgo personal. Tal como fue el caso en la época de Jesús, muchos de los que dicen ser discípulos hoy día seguirían a Jesús siempre y cuando no les costara demasiado. Siempre y cuando su familia y amigos también lo siguieran. Siempre y cuando sus necesidades fueran suplidas y seguirlo fuera gratificante y emocionante. Estarían dispuestos a obedecer la palabra, siempre y cuando los caminos de Dios parezcan dar resultado. Pero pocos están dispuestos a seguir a Jesús cuando implica la cruz, cuando el resultado aparente no es lo que esperaban, cuando han de convivir con aquellos que se oponen a Él, o cuando no alcanzan a ver que el sacrificio y sufrimiento que debemos soportar tiene fin. María era una mujer amada. María no solo amaba a su hijo, sino que el Señor Jesús la amaba entrañablemente. En los últimos momentos de su vida, Él se aseguró de que su madre viuda y desolada tuviera quien la cuidara apropiada y adecuadamente y supliera sus necesidades. Él le proveyó un medio de la gracia dentro del contexto de la familia de Dios, y ella aceptó su amor y provisión.
Al viajar y ministrar por todo el país, encuentro muchas mujeres cristianas que no se sienten amadas y tienen una gran necesidad espiritual. Cuando esperan que cosas materiales y personas terrenales suplan su vacío emocional, terminan siempre vacías y desilusionadas. Nada ni nadie puede llenar ese vacío del tamaño de Dios. Pero tenemos al Señor Jesús, que nos conoce y nos entiende, que nos ama celosamente y que nos cuida y suple nuestras necesidades. El apóstol Pablo se maravilló ante el increíble amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, no os podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8 del 35 al 39. La pregunta es, ¿creeremos su promesa? ¿Permitiremos que nos ame? ¿Recibiremos su provisión? María era una mujer herida. 8 días después de que Jesús naciera, María y José llevaron al niño al templo. Lucas 2 del 21 al 35. Simeón, que había estado esperando la aparición del Mesías, tomó al niño Jesús en sus brazos y lo bendijo. Simeón dijo que el niño sería una señal que crearía oposición, lo cual presagiaba la cruz y el sufrimiento al que sería sometido. Después Simeón miró a María y le dijo unas palabras que no comprendería completamente hasta que pasaran 33 años y estuviera a los pies de la cruz de su hijo. Aquel día ella seguramente recordó las palabras de Simeón: una espada traspasará tu propia alma. Allí en el Calvario, creo que aquella espada traspasó el alma de María en más de un sentido. Primero, como una madre que estaba perdiendo a su hijo. Ella estaba renunciando a la vida de su hijo. Así como él rendía su vida, de igual modo ella renunciaba a la vida de su hijo para la salvación y la redención del mundo. Madres, ¿han renunciado a sus hijos por la causa de Cristo y su reino? Qué triste es ver a veces a padres cristianos obstaculizar a sus hijos cuando éstos quieren rendir su vida por la causa de Cristo. Y qué gozo es ver a los padres que gozosamente dejan que sus hijos hagan la voluntad de Dios. Recuerdo cuando una querida amiga mía, esposa de un pastor, se despidió de una de sus hijas junto a su yerno y 2 nietos que se marchaban a Camboya como misioneros. Justo antes de su partida, le pregunté a mi amiga, ¿no es difícil para ti? Ella respondió, Nancy, no puedo pensar en nada más maravilloso que tener una hija que quiera rendir su vida para llevar el Evangelio al mundo. Sí, es duro, no los veremos mucho en este mundo, pero hay toda una eternidad después de esta vida. Mi amiga, igual que María de Nazaret, estaba dispuesta a soportar el dolor de renunciar a su hija para que Dios pudiera cumplir su plan de redención. Otra herida traspasó el alma de María, esta incluso más profunda que la primera. Obviamente, ella entendía que su hijo estaba muriendo, no solo por los pecados del mundo, sino por los pecados de ella. Aún antes que él naciera, ella lo había reconocido como Dios mi Salvador. Lucas 1:47. A pesar de que ella era buena, no era lo suficientemente buena como para ir al cielo por sus propios méritos. Igual que cada una de nosotras,
Ella tuvo que colocar su fe en el Hijo de Dios crucificado, que murió en su lugar. Al estar parada a los pies de la cruz, tal vez recordara las palabras del profeta Isaías. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. María era una mujer herida, herida no solo por sus sufrimientos, sino por su pecado. Al contemplar a su Hijo crucificado, ella se dio cuenta de que Él estaba siendo herido por ella, y al creer ella fue sanada, limpiada de su pecado. 3 días más tarde, cuando se enteró de que Él había conquistado la muerte y estaba vivo, supo que por medio de su muerte ella había sido sanada. Entonces se unió a otros discípulos para llevar las buenas nuevas de la expiación de sus pecados a un mundo pecador, herido para que también pudiera ser sanado y conociera la salvación. Por más de 2000 años, la vida de María ha proporcionado un retrato de la piedad a mujeres que, igual que ella, anhelan ser usadas por Dios. Preguntas para reflexionar. Al repasar las cualidades que hemos visto en la vida de María de Nazaret, tómate un tiempo para meditar en las siguientes preguntas y pedirle al Espíritu Santo que te haga la clase de mujer que Él puede usar para cumplir sus propósitos de redención en el mundo. 1. Una mujer común. ¿Qué es lo que le otorga importancia a mi vida? ¿Creo que Dios puede usar mi vida para ejercer influencia en el mundo? 2. Una mujer pura. ¿Soy una mujer pura en mi conducta, en mis relaciones? ¿Soy pura en lo que miro, leo y escucho? ¿En la manera que me visto? ¿Son puras mis motivaciones, mis pensamientos, mis hábitos privados? Una mujer sin mérito alguno. Soy consciente de que todo lo bueno o útil en mi vida es el resultado de su gracia inmerecida derramada sobre mí. 4. Una mujer escogida. Soy consciente de haber sido escogida por Dios para cumplir un propósito específico en mi generación. 5. Una mujer llena del Espíritu. Dependo del poder del Espíritu Santo para hacer y hacer aquello por lo que Dios me ha escogido. ¿Estoy buscando una llenura fresca y diaria de su Espíritu Santo en mi vida? 6. Una mujer dispuesta. ¿Me he puesto a entera disposición de Dios para cualquier propósito que Él quiera cumplir en mi vida? ¿Estoy dispuesta a que Él me use, cualquiera sea el costo? 7. Una mujer creyente. ¿Estoy ejercitando la fe en las promesas de Dios? ¿Estoy creyendo a Dios por lo imposible, de no ser por su poder? ¿Cómo demuestro tener fe en el poder de Dios? ¿Hay algo en mi vida que no tenga explicación de no ser por Dios? 8. Una mujer que alaba. ¿Se caracteriza mi vida por un espíritu de alabanza? ¿Respondo a las circunstancias y retos de cada día con gratitud por la grandeza y misericordia de Dios? ¿Mi manera de responder a mis circunstancias diarias le brinda al mundo una perspectiva apropiada de Dios? 9. Una mujer de la palabra. ¿Amo la palabra de Dios? La leo, la memorizo, medito en ella y la doy a conocer a otros. ¿Aplico la palabra a las circunstancias diarias de la vida real? 10. Una mujer reflexiva. ¿Dedico tiempo para recordar lo que Dios ha hecho y para meditar en lo que está haciendo en mi vida y en mis circunstancias? 11. Una mujer humilde.
¿Estoy contenta de servir a Dios sin el reconocimiento o la valoración humana? ¿Es mi objetivo que Él crezca y yo mengüe? ¿Estaría dispuesta a hacer todo lo que hago si nadie me viera, me aplaudiera o me agradeciera? 12. Una mujer que confía. ¿Confío en que Dios cumplirá su propósito en mi vida y en la vida de mis seres queridos? ¿Hay algún ámbito de mi vida donde esté tratando de resolver cosas por mis propios medios en lugar de confiar que Dios hará todo lo que sea necesario? 13. Una mujer sumisa. Confío en que Dios me guiará por medio de las autoridades que Él ha puesto en mi vida. ¿Les facilito la tarea a mis autoridades o me resisto con obstinación? 14. Una mujer que ejerce influencia. ¿Atraigo la atención de los demás hacia mi propia vida o hacia Jesús? ¿De qué manera ejerzo influencia en otros para que amen, adoren y obedezcan al Señor Jesús? 15. Una mujer de oración. ¿Soy una mujer de oración? ¿Me reúno regularmente con otros creyentes en oración por el avivamiento de la iglesia y la evangelización del mundo? 16. Una mujer devota. ¿Soy una fiel seguidora del Señor Jesús en los buenos tiempos y en los malos tiempos? ¿Estoy comprometida a seguirlo incluso cuando sea costoso o cuando otros no lo hagan? 17. Una mujer amada. ¿Estoy permitiendo que Jesús me ame, cuide de mí y supla mis necesidades? ¿Estoy recibiendo la provisión que Él ha hecho para suplir mis necesidades? 18. Una mujer herida. ¿Estoy dispuesta a sufrir para que otros puedan experimentar la obra redentora de Jesús en su vida? ¿He confiado alguna vez en Cristo como mi Salvador y reconocido que las heridas que Él sufrió en la cruz fueron por mis pecados y para mi salvación?